No recuerdo el día exacto en que lo supe. No hubo una escena, ni una prueba definitiva, ni una frase que lo revelara todo. Fue más bien una acumulación de silencios, de gestos fuera de lugar, de ausencias pequeñas que se repetían con demasiada precisión como para ser casuales. Lo supe antes de querer saberlo, y lo supe completamente antes de admitirlo. Esa fue la primera herida, entender que la traición no siempre llega como un golpe, a veces llega como una certeza lenta que se instala sin pedir permiso. Durante días, semanas, tal vez meses, caminé con esa verdad dentro del cuerpo como quien lleva un secreto que pesa más que el propio nombre. Y lo más extraño es que no fue el dolor lo que me paralizó, sino la claridad. Porque cuando supe, también supe que no iba a decir nada. No aún. No así. No de la manera en que todos esperan. Fingí no saberlo no por miedo, sino por decisión. Porque había cosas que necesitaba entender antes de romperlo todo. Había movimientos que necesitaba observar, tiempos que necesitaba medir, silencios que necesitaba escuchar hasta el final. Fingir fue mi primera forma de control, aunque nadie lo supiera. Sonreía, hablaba, compartía la mesa, la cama, la rutina, como si nada hubiera cambiado, mientras por dentro mi vida se reorganizaba alrededor de una verdad que solo yo conocía. Y ese fue el comienzo del desgaste. Porque fingir no es mentir, es sostener una realidad falsa con el cuerpo entero. Cada gesto cotidiano se volvió una actuación, cada palabra un cálculo, cada mirada una negociación interna entre lo que sabía y lo que mostraba. Había momentos en que lo observaba hablar, reír, hacer planes, y sentía que estaba viendo a un extraño que ocupaba el lugar de alguien que ya no existía. Pero no me iba. No lo enfrentaba. No preguntaba. Porque en ese momento irse habría sido una reacción, y yo necesitaba que fuera una decisión. Nadie sabía que yo sabía. Y ese desconocimiento me daba una ventaja que no pedí, pero que acepté. Porque cuando una mujer decide callar, no siempre lo hace por debilidad. A veces lo hace porque está construyendo algo que aún no puede mostrar. Yo no estaba preparada para irme, pero tampoco estaba dispuesta a quedarme sin entender el precio completo de esa traición. Así comenzó todo, con un silencio elegido, con una paciencia forzada, con una espera que ya desde el inicio me estaba costando más de lo que imaginaba. Y aunque en ese momento aún no lo sabía, ese fue el día en que empezó la versión más larga y más solitaria de mi vida. Fingir que no sabía se convirtió en una rutina tan natural que, con el tiempo, incluso yo olvidaba a veces que estaba fingiendo. Eso fue lo más peligroso. Porque cuando una mentira se integra en la vida diaria, deja de sentirse como mentira y empieza a moldear la identidad. Yo seguía viviendo, trabajando, conversando, riendo, cumpliendo con todo lo que se esperaba de mí, mientras por dentro empezaba a dividirme en dos, la que sabía y la que actuaba como si no. Esa división fue lenta, casi imperceptible, pero profunda. Había días en los que despertaba cansada antes de empezar el día, como si el cuerpo ya supiera que tendría que sostener un peso extra durante horas. Aprendí a medir mis palabras, a elegir silencios, a controlar gestos mínimos para no revelar lo que llevaba dentro. La traición no era solo un hecho, era una presencia constante que se sentaba conmigo en la mesa, que dormía a mi lado, que respiraba en los mismos espacios. Y nadie la veía. Ese fue el primer precio psicológico de la espera, la soledad absoluta. Porque saber algo que nadie más sabe te aísla incluso de quienes están más cerca. Yo miraba a otras personas hablar de honestidad, de amor, de lealtad, y sentía que vivía en una realidad paralela donde esas palabras habían perdido su significado. A veces me preguntaba si no sería más fácil enfrentar, gritar, romper, irme. Pero cada vez que pensaba en eso, algo me detenía. No era miedo, era una intuición silenciosa que me decía que aún no era el momento. Que todavía había piezas que observar, tiempos que dejar pasar, fuerzas que construir dentro de mí. Porque fingir no era solo una estrategia externa, era también una forma de prepararme para lo que vendría. Empecé a notar cómo mi mirada cambiaba, cómo mi paciencia se volvía más dura, cómo mis emociones se contenían como agua detrás de una represa. Ya no reaccionaba de inmediato, ya no respondía impulsivamente, ya no me permitía estallar. Todo era control. Y el control, aunque da una sensación de poder, también cansa.
Cansa de una forma que no se nota por fuera, pero que va vaciando por dentro. Había noches en que me acostaba sintiendo que había vivido 2 días en uno, el visible y el oculto. Y ese doble esfuerzo me estaba transformando. Me volvía más silenciosa, más observadora, más distante. No porque dejara de sentir, sino porque sentir se había vuelto peligroso. Fingir que no sabía me estaba enseñando a sobrevivir, pero también me estaba alejando de mí misma. Y esa fue la señal que empecé a reconocer: la espera no era neutra, tenía un costo. Un costo que todavía no podía medir, pero que ya empezaba a pagar. El tiempo empezó a pasar de una forma extraña, como si los días se repitieran sin avanzar realmente. Los años no llegaron con fechas marcadas, llegaron con pequeños cambios, una mirada que ya no buscaba la mía, conversaciones que se volvían superficiales, planes que se hacían sin entusiasmo. Y yo seguía fingiendo. Fingiendo normalidad, fingiendo tranquilidad, fingiendo que la vida era exactamente la que parecía desde fuera. Nadie sospechaba nada, y eso me convirtió en la única testigo del desgaste. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Dolores que aparecían sin explicación, cansancio que no se iba con el descanso, una tensión constante en el pecho como si algo estuviera siempre a punto de romperse. El secreto no solo vivía en mi cabeza, vivía en mis músculos, en mi respiración, en mis silencios. Había aprendido a sonreír sin sentir, a escuchar sin oír, a estar sin estar del todo. A veces me sorprendía mirándome desde fuera, como si fuera otra persona actuando en una vida que ya no sentía mía. Ese fue uno de los precios más altos de la espera, la despersonalización. Porque cuando una mujer vive demasiado tiempo para sostener una mentira, corre el riesgo de desaparecer dentro de ella. Yo me preguntaba en silencio cuánto tiempo más podría aguantar, pero no me hacía la pregunta completa. No preguntaba cuándo terminaría, sino cuándo estaría lista. Porque aunque doliera admitirlo, aún necesitaba ese tiempo. Necesitaba que algo en mí se fortaleciera, que mi decisión futura no naciera del dolor sino de la claridad. Mientras tanto, seguía observando. Observaba cómo él se movía con naturalidad entre sus 2 vidas, cómo se acostumbraba a la comodidad de no ser descubierto, cómo su culpa se volvía más ligera con el paso de los años. Y esa observación era una herida diaria, pequeña, constante. No había explosiones, solo gotas. Gotas que caían una tras otra sobre la misma parte del alma hasta erosionarla. Yo no lloraba como antes, no me permitía hacerlo. Había aprendido a guardar el llanto para momentos en que nadie pudiera verlo, o a veces ni siquiera entonces. El dolor se volvió interno, silencioso, ordenado. Y lo más inquietante era que, desde fuera, todo parecía funcionar. Eso me hacía dudar de mí misma. Porque cuando el mundo sigue igual, una empieza a preguntarse si el problema realmente existe. Pero yo sabía. Siempre supe. Y ese saber era lo único que me mantenía despierta. Cada día que pasaba me alejaba un poco más de la mujer que había sido, pero también me acercaba, sin darme cuenta, a la mujer que estaba construyendo en silencio. La espera me estaba vaciando, sí, pero también me estaba puliendo. Y aunque aún no lo entendía, esa transformación sería lo único que me salvaría cuando llegara el momento de dejar de fingir. Hubo un punto en el que dejé de contar el tiempo. Ya no sabía si habían pasado 2 años o 5 desde que fingía no saber. Los recuerdos se mezclaban, las estaciones se repetían, y la traición dejó de ser un hecho para convertirse en el clima permanente de mi vida. Vivía bajo ella como se vive bajo una lluvia fina, constante, invisible, agotadora. Nadie veía el desgaste porque aprendí a ocultarlo incluso de mí misma. Me volví funcional, eficiente e impecable. Cumplía con todo, respondía a todos, sostenía lo que se esperaba de mí. Y ese fue otro precio, convertirme en una versión de mí que funcionaba, pero no sentía. Empecé a notar cómo mis emociones se apagaban por sectores, como luces que se apagan en una casa para ahorrar energía. No era tristeza, era anestesia. No era rabia, era cansancio. Y ese cansancio me hacía tolerar cosas que antes habrían sido impensables. La traición seguía ocurriendo, yo lo sabía, y sin embargo, seguía compartiendo la vida con él como si nada.
A veces me miraba en el espejo y me preguntaba en qué momento me había convertido en alguien capaz de sostener tanto sin romperse. La respuesta siempre era la misma: no me estaba sosteniendo, me estaba postergando. Había sacrificado partes de mí para mantener la calma, la estabilidad, la imagen. Y cada sacrificio me alejaba un poco más de mi centro. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí crecía en silencio. Una claridad que no tenía forma aún, pero que se sentía firme. Empecé a entender que la espera no era solo sufrimiento, era preparación. Que cada día que soportaba sin reaccionar, cada noche que dormía con el secreto, me estaba entrenando para una decisión que aún no podía tomar, pero que ya se estaba formando dentro de mí. Ya no esperaba que él cambiara. Ya no esperaba que la verdad saliera sola. Ya no esperaba nada de afuera. Empezaba a esperar de mí. Y esa espera era distinta. Más dura, más solitaria, pero también más honesta. Porque por primera vez en años, estaba construyendo algo que no dependía de nadie más, mi salida. Aunque aún no sabía cómo ni cuándo, sabía que ese momento llegaría. Y esa certeza silenciosa fue lo único que me permitió seguir fingiendo sin romperme del todo. La traición ya no era el centro de mi vida. Era el contexto. Y yo estaba aprendiendo a moverme dentro de ese contexto sin perder lo que quedaba de mí. Esa fue la etapa más larga, más oscura y más necesaria de todas. Porque sin ella jamás habría tenido la fuerza para hacer lo que haría después. El día en que entendí que ya no estaba esperando por él, sino por mí, todo cambió sin que nada se moviera por fuera. No hubo una señal visible, ni una conversación pendiente, ni un gesto que marcara el antes y el después. Fue una comprensión interna, silenciosa, definitiva. Me di cuenta de que la espera había cumplido su función, ya no me debilitaba, me había fortalecido de una forma extraña, casi invisible. Ya no fingía para sostener la mentira, fingía para proteger lo que estaba construyendo dentro de mí. Y esa diferencia lo transformó todo. Empecé a mirar mi vida con otros ojos, no como un lugar donde resistía, sino como un espacio de tránsito. Cada gesto cotidiano se volvió una despedida silenciosa, cada rutina una preparación, cada día una cuenta regresiva que solo yo conocía. Él seguía viviendo su doble vida sin notar nada, convencido de que el tiempo lo había absuelto. Y yo lo observaba con una calma nueva, no de resignación, sino de distancia. Ya no dolía como antes. Ya no ardía. Había dejado de ser una herida abierta y se había convertido en una cicatriz firme, cerrada, lista para sostenerme cuando diera el paso. Empecé a tomar decisiones pequeñas, casi invisibles, ordenar papeles, cerrar ciclos, ahorrar energía, simplificar lo que podía. Nadie notó nada, porque la mujer que finge normalidad es la más difícil de leer. Pero por dentro la historia ya estaba terminando. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero sabía que no sería impulsivo, ni ruidoso, ni destructivo. Sería maduro. Sería limpio. Sería definitivo. La espera me había enseñado algo que nunca habría aprendido de otra forma, que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en elegir el momento de irse. Y ese momento, aunque aún no había llegado, ya existía dentro de mí con una claridad que no me daba miedo. Al contrario, me daba paz. Así terminó la primera etapa de mi historia, no con un final, sino con una certeza. La certeza de que había soportado lo imposible para no repetirlo nunca más. Y que todo lo que vendría después, aunque aún no lo sabía, cambiaría mi vida para siempre. Hay un tipo de cansancio que no se nota en el cuerpo, sino en el alma. Y ese cansancio solo aparece cuando alguien ha sostenido durante demasiado tiempo una verdad que no podía decir en voz alta. Yo llevaba años fingiendo que no sabía, y lo más peligroso era que el mundo seguía funcionando como si nada estuviera mal. Nadie veía la grieta, nadie la sospechaba. Y sin embargo yo vivía dentro de ella todos los días. El tiempo ya no se medía en calendarios, sino en resistencias. En cuántas cosas podía soportar sin romperme. En cuántas veces podía sonreír mientras por dentro me desmoronaba un poco más. Fingir dejó de ser una estrategia y se convirtió en una forma de vida. Y cuando eso ocurre, el precio deja de ser momentáneo, se vuelve identidad.
Quédate hasta el final de esta parte porque aquí comienza la etapa más larga y silenciosa de la historia, los años en los que la traición no destruye de golpe, sino que desgasta lentamente, hasta cambiarlo todo. Los años pasaron sin anunciarse. No hubo marcas claras, solo transformaciones internas. Empecé a notar que mi memoria se volvía selectiva, que olvidaba detalles que antes recordaba con precisión. No porque no me importaran, sino porque mi mente estaba ocupada sosteniendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Aprendí a vivir con la traición como quien vive con un ruido de fondo, molesta, pero constante, imposible de apagar. Me despertaba cada mañana con una lista invisible de cosas que debía cuidar, mis palabras, mis gestos, mis silencios, mis reacciones. Era un control permanente agotador, invisible para todos. A veces pensaba que si alguien pudiera ver lo que ocurría dentro de mí, se asustaría. Porque la espera no era pasiva, era una batalla diaria contra el impulso de decirlo todo. Contra la necesidad de romper, de huir, de gritar. Pero yo seguía ahí, sosteniendo. Sosteniendo la rutina, la imagen, la estabilidad. Sosteniendo una vida que ya no sentía mía, pero que aún necesitaba para algo que no podía explicar. Empecé a notar cómo mis emociones se volvían más lentas, como si mi cuerpo aprendiera a dosificar el dolor para sobrevivir. Ya no reaccionaba como antes. Ya no me sorprendía. Ya no esperaba nada. Esa neutralidad me asustó más que el dolor, porque entendí que estaba cambiando de forma irreversible. Me estaba volviendo otra. Y esa otra mujer no era más frágil, era más dura. Más cerrada. Más silenciosa. El desgaste no me había destruido, me había transformado. Pero aún no sabía si esa transformación me salvaría o me haría perderme para siempre. Mientras tanto él seguía con su vida, cada vez más cómodo en su mentira, cada vez más convencido de que el tiempo lo había protegido. No sabía que el tiempo también estaba trabajando para mí, de una forma lenta, invisible y definitiva. Yo estaba pagando un precio altísimo por esta espera, pero también estaba acumulando algo que aún no sabía nombrar, fuerza. Y esa fuerza, aunque todavía no tenía forma, estaba creciendo dentro de mí como una verdad que no podía ser detenida. Hubo un momento en que dejé de preguntarme cuánto tiempo más podría sostenerlo. La pregunta se volvió inútil, porque ya no estaba sosteniendo una situación, estaba sosteniendo una versión de mí que había aprendido a sobrevivir en silencio. Los días se sucedían con una precisión casi mecánica. Me despertaba, cumplía, respondía, sonreía, dormía. Y al día siguiente lo mismo. La traición seguía ahí, pero ya no ardía como al principio. Se había convertido en una presencia opaca, constante, que me acompañaba como una sombra que nadie más veía. Y esa opacidad era peligrosa porque anestesiaba. Empecé a notar que mis reacciones se apagaban incluso frente a cosas que nada tenían que ver con él. La vida, en general, empezó a perder volumen. Las alegrías eran más breves, las tristezas más planas, los días más parecidos entre sí. Vivía en un estado de contención permanente, como si el cuerpo entero estuviera siempre conteniendo la respiración. A veces, al quedarme sola, soltaba el aire de golpe, y solo entonces me daba cuenta de cuánto había acumulado. Pero nunca era suficiente. Porque al día siguiente todo empezaba de nuevo. El sacrificio emocional no se notaba desde fuera. Nadie veía el esfuerzo que me costaba mantener una conversación banal, compartir una comida, planear un futuro que ya no sentía mío. Yo escuchaba hablar de sueños, de metas, de proyectos, y asentía como si todavía creyera en ellos. Pero por dentro algo se había roto. No de forma ruidosa, sino limpia. Una ruptura silenciosa, sin restos visibles. Empecé a sentir que mi vida se había convertido en un paréntesis largo, indefinido, en el que nada realmente comenzaba ni terminaba. Y esa sensación me hizo cuestionarlo todo, mis decisiones pasadas, mi paciencia, mi silencio. Había días en que me preguntaba si no estaba pagando un precio demasiado alto por una estrategia que solo yo conocía. Porque sostener una verdad en soledad te obliga a convertirte en tu único testigo. Y ser testigo de tu propio desgaste es una experiencia devastadora. Yo me miraba cambiar sin poder detenerlo.
Me volvía más reservada, más desconfiada, más distante. Ya no entregaba nada de inmediato. Ya no me abría. Había aprendido a protegerme de una forma que, sin darme cuenta, también me aislaba. El paso del tiempo empezó a dejar marcas en mi cuerpo, aunque yo fingiera no verlas. No eran arrugas ni canas, eran gestos. Gestos más contenidos, movimientos más calculados, una mirada que ya no buscaba aprobación. Mi cuerpo estaba aprendiendo a decir lo que mi boca callaba. Y esa desconexión me dolía, porque sentía que estaba viviendo a medias. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se organizaba. Como si el desgaste estuviera construyendo una base nueva, más sólida, más real. Empecé a entender que no estaba esperando a que él cambiara. Estaba esperando a que yo dejara de necesitar que cambiara. Y esa comprensión fue tan lenta como profunda. Porque cuando dejas de esperar del otro, empiezas a escucharte. Y al escucharme empecé a notar una voz interna que antes no existía. Una voz que no gritaba, no reclamaba, no exigía. Solo decía, todavía no, pero pronto. Y esa voz se volvió mi única compañía fiel. Yo seguía pagando el precio de la espera, pero ya no estaba completamente perdida en ella. Algo en mí estaba despertando, y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, empezaba a sentir que la salida estaba dejando de ser una idea lejana para convertirse en un destino posible. Hubo un año, no sé cuál, en el que sentí que desaparecía. No de la vida, sino de mí. Seguía estando en todas partes, pero ya no me habitaba. Era como si me hubiera convertido en una versión funcional, correcta, eficiente de una mujer que antes sentía. Y esa eficiencia era mi mayor alarma, porque nada estaba mal, y todo estaba roto. Empecé a darme cuenta de que fingir durante tanto tiempo había erosionado no solo mi paciencia, sino mi identidad. Ya no sabía qué cosas me gustaban, qué cosas me emocionaban, qué cosas me dolían. Todo estaba amortiguado como si viviera detrás de un vidrio grueso que me protegía del impacto, pero también me separaba de la vida real. Había aprendido a no esperar, a no desear, a no anticipar. Y aunque eso me hacía más fuerte, también me hacía más sola. Los años de espera me habían enseñado a leer silencios, a detectar cambios mínimos, a interpretar gestos que nadie más notaba. Pero ese entrenamiento emocional tenía un costo altísimo, ya no podía apagar esa atención. Mi mente nunca descansaba. Siempre estaba observando, midiendo, evaluando. Incluso cuando no hacía falta. Incluso cuando estaba sola. El cuerpo había aprendido a vivir en alerta constante, y eso me robaba la paz. Dormía, pero no descansaba. Sonreía, pero no sentía. Hablaba, pero no me revelaba. La traición ya no era el centro de mi dolor, era el origen de un estado permanente de vigilancia. Y vivir en vigilancia es vivir en desgaste. Empecé a notar cómo mi energía se consumía en mantener una estabilidad que ya no tenía sentido. A veces me preguntaba quién sería si todo esto terminara, y esa pregunta me asustaba, porque no tenía respuesta. Fue en ese vacío donde empezó a surgir algo nuevo. No esperanza, no ilusión, sino lucidez. Una lucidez fría, clara, casi incómoda. Empecé a ver la espera como lo que era, un sacrificio que había cumplido su función. Ya no me estaba preparando, me estaba perdiendo. Y esa comprensión fue un golpe silencioso, pero definitivo. Porque por primera vez en años, me permití pensar que tal vez el precio había sido demasiado alto. No para irme, sino para quedarme. Empecé a notar que mi paciencia ya no era una virtud, sino una costumbre. Y las costumbres, cuando se prolongan demasiado, se vuelven cárceles. Yo había confundido fortaleza con resistencia, y resistencia con amor. Y ese error me había costado años de vida emocional. Empecé a sentir una tristeza distinta, más profunda, más serena. No era desesperación, era duelo. Duelo por la mujer que había sido antes de saber, duelo por los años que no volverían, duelo por las versiones de mí que nunca existirían. Lloré sola muchas veces, no por él, sino por mí. Y ese llanto, aunque silencioso, fue un acto de honestidad que no había tenido en mucho tiempo.
Fue ahí, en ese punto de agotamiento total, donde entendí que la espera estaba terminando. No porque él hubiera cambiado, ni porque la verdad fuera a salir, sino porque yo ya no podía seguir sosteniéndome de esa manera sin desaparecer del todo. La traición había sido el inicio, pero el verdadero problema ahora era mi permanencia. Y cuando comprendí eso, algo dentro de mí se acomodó. No como una solución, sino como una decisión en gestación. La salida ya no era un deseo, era una necesidad. Y aunque aún no sabía cómo, sabía que el tiempo de fingir estaba llegando a su fin. Después de esa lucidez dolorosa, ya nada volvió a ser igual, aunque desde fuera todo pareciera exactamente lo mismo. Seguía despertando a la misma hora, compartiendo los mismos espacios, sosteniendo las mismas conversaciones, pero algo dentro de mí se había movido de lugar. Ya no estaba esperando a que el tiempo pasara, estaba esperando a que yo terminara de entender. Y esa comprensión fue lenta porque no quería equivocarme. No quería que mi salida naciera del cansancio, sino de la claridad. Empecé a observar mi vida con una distancia nueva, casi como si fuera la vida de otra persona. Veía mis rutinas, mis gestos, mis silencios, y me preguntaba cuánto de eso era realmente mío y cuánto era solo costumbre. Descubrí que muchas de las cosas que sostenía ya no tenían sentido, pero seguía sosteniéndolas por inercia. Y la inercia es peligrosa, porque te mantiene en lugares que ya no te pertenecen. La traición, que durante años había sido un secreto pesado, empezó a perder fuerza como hecho. Ya no me despertaba con ella, ya no me acompañaba como una sombra constante. No porque hubiera desaparecido, sino porque mi atención se estaba desplazando. Ya no miraba hacia afuera para confirmar lo que sabía, empezaba a mirar hacia adentro para entender lo que necesitaba. Y ese cambio de foco fue decisivo. Empecé a hacerme preguntas que nunca me había permitido: ¿quién soy ahora? ¿Qué quiero después de todo esto? ¿Qué me queda si dejo de fingir? Esas preguntas eran incómodas pero honestas. Y la honestidad, después de tantos años de actuación, dolía más que la mentira. Empecé a soltar pequeñas cosas. No de forma visible, no de forma dramática, sino interna. Dejé de explicar, dejé de justificar, dejé de esforzarme por sostener una armonía que solo existía porque yo la mantenía. Y ese soltar silencioso me devolvía energía. Era mínima, pero real. Empecé a notar que dormía un poco mejor, que mi cuerpo se tensaba menos, que mis pensamientos ya no giraban solo en torno a la espera. Era como si, poco a poco, me estuviera devolviendo a mí misma sin hacer ruido. Y esa devolución era el verdadero comienzo del final. Porque cuando una mujer deja de sostener lo que la sostiene, el sistema empieza a caer solo. Yo ya no estaba ahí emocionalmente, aunque aún estuviera físicamente. Y esa ausencia interna era irreversible. Hubo días en los que sentía miedo. No de irme, sino de descubrir quién era sin esa espera. Porque había vivido tanto tiempo dentro de esa estrategia que me daba vértigo imaginarme sin ella. Pero también sentía algo nuevo, una calma que no había sentido en años. No era alegría, era firmeza. Y la firmeza es el paso previo a cualquier decisión adulta. Empecé a entender que el sacrificio emocional que había hecho no había sido en vano, pero tampoco podía prolongarse más. Ya había pagado el precio completo. Seguir pagando sería perderme. Y yo ya no estaba dispuesta a perderme. Así, sin escenas, sin anuncios, sin confrontaciones, la espera empezó a cerrarse por dentro. Todavía faltaba el acto final, pero el camino ya estaba trazado. Y esta vez, por primera vez en años, sabía que cuando diera el paso, no sería para huir, sino para volver a mí. La decisión no llegó como un rayo, sino como una certeza que ya no podía ignorar. No fue un día específico, ni una conversación, ni un nuevo dolor. Fue el momento en que me di cuenta de que seguir fingiendo me estaba costando más que enfrentar lo que vendría después. Ya no había duda, solo un cansancio profundo y lúcido. El sacrificio emocional había cumplido su función, me había mostrado exactamente hasta dónde podía llegar sin perderme del todo. Y ese límite estaba ahí, claro, firme, definitivo. Empecé a sentir que mi cuerpo me pedía salir, como si cada músculo, cada respiración, cada silencio acumulado durante años reclamara descanso.
Ya no podía seguir viviendo dividida, ya no podía seguir actuando en una vida que no me pertenecía. Y esa claridad, aunque dolía, también liberaba. Porque cuando el dolor se vuelve comprensión, deja de paralizar. Empecé a preparar la salida de la misma forma en que había preparado la espera, en silencio. No había prisa, pero tampoco había marcha atrás. Cada gesto cotidiano se transformó en un cierre invisible. Cada día era una despedida discreta. Empecé a ordenar no solo cosas, sino pensamientos. A soltar expectativas, a dejar de imaginar explicaciones, a renunciar a la necesidad de ser entendida. Comprendí que nadie podía entender lo que había costado esa espera, y que no era mi tarea explicarlo. Yo no me iba para castigar, ni para demostrar, ni para ganar. Me iba para dejar de perderme. Y esa motivación lo cambiaba todo. Mientras tanto, él seguía con su vida, ajeno a la tormenta que se había calmado dentro de mí. Y esa calma era extraña, porque no era felicidad, era resolución. Ya no me afectaban sus gestos, ni sus ausencias, ni sus mentiras. Había dejado de observarlo como parte de mi historia y empezaba a verlo como parte de mi pasado, aunque aún estuviera presente. Esa distancia emocional fue el acto más radical de todos. Porque cuando una mujer se distancia por dentro, el final ya ocurrió, aunque el mundo aún no lo sepa. Empecé a notar cómo mi energía volvía lentamente. No como entusiasmo, sino como presencia. Volvía a habitar mi cuerpo, mis decisiones, mis días. Y esa presencia me daba una fuerza nueva, una fuerza que no necesitaba ruido ni aprobación. La espera había terminado. No en los hechos, sino en mí. Y eso era lo único que importaba. Porque el final que se aproxima no es el que destruye, sino el que libera. Yo ya no fingía para sostener la mentira, fingía para proteger el cierre. Y ese cierre estaba listo. No necesitaba más tiempo. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más sacrificio. Había llegado el momento de elegir, no desde el dolor, sino desde la madurez. Y esa elección, aunque aún no se había hecho visible, ya había cambiado todo. La espera terminó sin que nadie lo notara. No hubo un gesto, ni una palabra, ni una señal visible que marcara el final. Pero dentro de mí, algo se cerró con una precisión absoluta. Era como si una puerta que había permanecido entreabierta durante años finalmente se hubiera cerrado, no con fuerza, sino con convicción. Y cuando eso ocurre, ya no hay duda posible. Comprendí que todo lo que había soportado, los silencios, las noches largas, las sonrisas fingidas, las pequeñas humillaciones que nadie vio, había tenido un sentido, llevarme exactamente hasta este punto. No para destruir, no para vengarme, sino para liberarme sin volver atrás. El sacrificio emocional había terminado de moldearme. Ya no era la mujer que fingía no saber. Era la mujer que sabía exactamente qué hacer. Empecé a sentir el mundo de otra forma. Los espacios ya no me pesaban, las rutinas ya no me atrapaban, las conversaciones ya no me exigían energía extra. Era como si hubiera soltado un peso que llevaba tanto tiempo encima que ya había olvidado cómo era caminar sin él. Esa ligereza no era alegría, era claridad. Y la claridad es siempre el último paso antes de una transformación real. Ya no tenía miedo de lo que vendría después, porque lo que había vivido antes había sido mucho más duro. Acepté que la espera me había costado años de vida emocional, pero también me había dado algo invaluable, una decisión limpia, sin rabia, sin impulso, sin arrepentimiento. No me iba a ir herida, me iba entera. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Él seguía sin sospechar nada. Y esa ignorancia, que durante años había sido mi escudo, ahora era solo un detalle irrelevante. Yo ya no necesitaba que supiera, ni que entendiera, ni que pidiera perdón. Había comprendido algo fundamental: la reparación no siempre viene del otro. A veces viene de la decisión de dejar de esperar. Y yo había dejado de esperar. El vínculo ya no me sostenía, pero tampoco me retenía. Simplemente había dejado de existir por dentro. Y cuando un vínculo muere internamente, no hay nada que pueda revivirlo. Miré mi vida con una serenidad que nunca había tenido.
No porque todo estuviera bien, sino porque todo estaba claro. Sabía que la parte 03 de mi historia no sería ruidosa ni dramática, sino inevitable. Ya no se trataba de fingir, ni de observar, ni de resistir. Se trataba de actuar desde la madurez, desde la coherencia, desde el respeto por todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. La espera había sido larga, dolorosa, silenciosa, pero había terminado. Y cuando algo termina de verdad, el mundo todavía no lo sabe, pero la mujer que lo vivió ya es otra. Yo ya era otra. Y nada, absolutamente nada, podía hacerme volver atrás. Hay un instante preciso en el que la espera deja de doler y empieza a incomodar. No porque desaparezca el dolor, sino porque ya no tiene sentido sostenerlo. Ese instante llegó para mí sin ruido, sin anuncio, sin dramatismo. Llegó como una certeza que se instala en el cuerpo antes que en la mente. Y cuando esa certeza llega, nada vuelve a ser igual, aunque todo siga exactamente igual desde fuera. Yo seguía viviendo la misma vida, compartiendo los mismos espacios, sosteniendo las mismas rutinas, pero por dentro ya no estaba allí. El silencio que durante años había sido estrategia, ahora era despedida. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí comienza la verdadera transformación, el momento en que la mujer que fingió durante años empieza, por fin, a volver a sí misma. La ruptura no fue con él, fue conmigo. Fue el momento en que entendí que ya no podía seguir negociando mi paz para sostener una estabilidad que solo existía porque yo la mantenía. Empecé a sentir una distancia emocional que no había sentido antes. Ya no me afectaban sus gestos, ni sus palabras, ni sus ausencias. No porque me hubiera vuelto indiferente, sino porque había dejado de estar implicada. Y cuando una mujer deja de estar implicada, el vínculo ya terminó, aunque nadie lo sepa. Esa desconexión fue el primer acto real de libertad, aunque todavía no se manifestara hacia afuera. Empecé a observarlo como se observa algo que ya no nos pertenece, con una mezcla de claridad y neutralidad. No había rabia, no había tristeza, solo comprensión. Y esa comprensión era devastadora y liberadora al mismo tiempo. El cuerpo también empezó a cambiar. Dormía mejor, respiraba mejor, pensaba con más calma. Era como si una tensión permanente se hubiera aflojado sin que yo tuviera que hacer nada. Empecé a notar que mi energía regresaba en pequeñas dosis, como si mi sistema emocional se estuviera reconfigurando después de años de estar en modo supervivencia. Ya no vivía anticipando el próximo golpe, ni midiendo cada palabra, ni sosteniendo cada gesto. Empezaba a habitar el presente, aunque aún no supiera qué hacer con él. Esa presencia era nueva e incómoda, extraña, pero profundamente necesaria. Porque solo estando presente podía decidir con claridad. La traición, que durante tanto tiempo había sido el centro oculto de mi vida, empezó a perder relevancia. No porque hubiera sido perdonada, sino porque ya no me definía. Comprendí que había pasado años viviendo alrededor de algo que ya no merecía ese lugar. Y esa comprensión fue la verdadera ruptura. Porque cuando algo deja de ser central, deja de tener poder. Empecé a soltar pensamientos repetitivos, preguntas sin respuesta, escenas imaginarias. No necesitaba entender más. Ya había entendido suficiente. Ahora necesitaba avanzar. No hice nada visible. No cambié rutinas, no anuncié decisiones, no confronté. Pero por dentro la transformación era total. Era como si una versión vieja de mí se estuviera retirando en silencio, dejando espacio a algo nuevo que todavía no tenía nombre, pero que se sentía firme. Esa era la parte más difícil, confiar en una identidad que aún no estaba formada del todo. Pero ya no tenía miedo. Porque después de años de espera, lo desconocido ya no asustaba tanto como quedarse. Y esa fue la señal más clara de que el cambio era irreversible. Yo ya no estaba esperando. Yo ya estaba avanzando. Aunque nadie lo supiera todavía. Después de esa ruptura interna, el mundo empezó a verse distinto, aunque nada hubiera cambiado realmente. Las mismas calles, las mismas paredes, los mismos gestos cotidianos parecían ahora escenarios de una vida que ya no era mía. Y lejos de asustarme, esa sensación me dio alivio.
Porque por primera vez en años, no estaba atrapada dentro de la historia, estaba observándola desde fuera. Empecé a atravesar los días con una serenidad extraña, casi inexplicable. Ya no reaccionaba, ya no me tensaba, ya no necesitaba controlar nada. Era como si la energía que durante tanto tiempo había sido usada para sostener la mentira ahora estuviera disponible para mí. Y esa disponibilidad cambió todo. El duelo llegó sin lágrimas. No lloré por la traición, ni por el tiempo perdido, ni por la vida que no fue. Lloré por mí. Por la mujer que había sostenido demasiado, por la que había callado demasiado, por la que había sobrevivido sin permiso para sentir. Ese duelo fue silencioso, íntimo, necesario. Porque no se puede avanzar sin despedirse de lo que una fue. Empecé a recordar momentos del pasado con una claridad nueva, no para revivirlos, sino para comprenderlos. Vi cómo cada silencio había sido una forma de protección, como cada sacrificio había tenido sentido en su momento, aunque ahora ya no lo tuviera. Y esa comprensión me permitió soltar sin rabia. Soltar sin necesidad de justicia externa. Soltar desde la madurez. Él seguía ahí, ajeno a todo. Y por primera vez, eso no me provocaba nada. Ni dolor, ni enojo, ni tristeza. Solo distancia. Y esa distancia era la señal más clara de que el vínculo se había roto de verdad. Porque cuando el otro deja de provocarte, deja de tener poder. Ya no necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni revelaciones. La historia estaba cerrada dentro de mí. Y cuando una historia se cierra internamente, lo que ocurra afuera es solo trámite. Empecé a entender que no todo cierre necesita confrontación. Algunos cierres solo necesitan conciencia. La transformación empezó a notarse en cosas pequeñas. Volví a sentir curiosidad, volví a reír sin pensar, volví a elegir sin calcular. Mi cuerpo se relajaba, mi mente se ordenaba, mis emociones empezaban a fluir sin miedo. Era como si hubiera estado viviendo en un cuarto oscuro y, de repente, alguien hubiera abierto una ventana. La luz no era intensa, pero era suficiente. Y esa luz me mostró algo que no había visto antes, que yo no era la misma mujer que había decidido esperar. Y eso era bueno. Porque esa mujer había hecho lo que pudo con lo que tenía. Ahora me tocaba a mí hacer algo distinto con lo que había aprendido. Empecé a imaginar un futuro que no incluía fingir, ni sostener, ni callar. Y esa imaginación no me daba miedo, me daba calma. Porque ya no estaba construida desde la carencia, sino desde la presencia. No quería huir, quería habitar. No quería empezar de cero, quería continuar desde otro lugar. Esa diferencia lo cambiaba todo. Comprendí que la traición había sido el punto de partida, pero no el centro de mi historia. El centro era este momento, el instante en que dejaba de ser la mujer que esperaba para convertirme en la mujer que elegía. Y esa elección, aunque aún no se había manifestado hacia afuera, ya estaba completa por dentro. En el próximo bloque la decisión se volverá visible, y el silencio de años se transformará en un acto definitivo. La decisión salió al mundo sin ruido, como todo lo que había sido verdadero en mi historia. No hubo anuncio, ni explicación, ni escena. Un día simplemente dejé de actuar. Dejé de sostener conversaciones que no me pertenecían, dejé de participar en rutinas que ya no sentía mías, dejé de fingir interés donde ya no había vínculo. No fue un gesto dramático, fue un gesto honesto. Y la honestidad, después de tantos años de silencio, se sentía casi violenta. Empecé a moverme con una claridad nueva, una claridad que no necesitaba aprobación. Mi cuerpo sabía lo que hacía antes de que mi mente lo formulara. Y esa coherencia fue la señal más clara de que el proceso estaba completo. Él empezó a notar el cambio, pero no supo nombrarlo. Me miraba como si algo se hubiera desplazado, como si yo ya no estuviera exactamente donde siempre había estado. Y tenía razón. Yo ya no estaba ahí. No me había ido físicamente, pero había salido de la dinámica que nos sostenía. Dejé de preguntar, dejé de esperar, dejé de reaccionar. Y esa ausencia emocional lo desorientó más que cualquier confrontación. Porque cuando alguien deja de responder, el juego termina.
Él intentó recuperar la normalidad con gestos pequeños, con palabras suaves, con rutinas repetidas. Pero la normalidad ya no existía. Yo no la sostenía más. Y sin mi sostén, todo empezaba a sentirse inestable. La liberación no fue euforia. Fue sobriedad. Una sensación firme, tranquila, irreversible. Empecé a sentir como mi energía dejaba de dispersarse y se concentraba en mí. Ya no pensaba en lo que él hacía, decía o pensaba. Pensaba en lo que yo necesitaba, en lo que quería, en lo que estaba lista para vivir. Y esa diferencia era inmensa. Porque por primera vez en años, mis decisiones no estaban condicionadas por el miedo a perder algo, sino por el deseo de recuperar todo. Empecé a tomar decisiones pequeñas pero definitivas, cambiar horarios, cambiar espacios, cambiar prioridades. Nadie veía la transformación completa, pero yo la sentía en cada gesto. Era como volver a habitar mi vida después de haberla observado durante años desde afuera. El pasado intentó aferrarse a mí en forma de recuerdos, de dudas, de preguntas tardías. Pero ya no tenía fuerza. Porque una vez que una mujer se elige, no hay nostalgia que la detenga. Yo ya había llorado, ya había esperado, ya había sacrificado. No quedaba nada que pagar. Solo quedaba vivir. Y esa certeza me daba una serenidad que nunca había conocido. No necesitaba cerrar con él para cerrar conmigo. No necesitaba que entendiera para seguir adelante. La historia estaba completa dentro de mí, y eso era suficiente. Empecé a sentir algo nuevo, respeto por mí misma. Un respeto silencioso, profundo, que no depende de nadie. Entendí que el verdadero final no es cuando uno se va, sino cuando deja de mendigar presencia. Y yo había dejado de hacerlo. El silencio de años se había transformado en un acto definitivo, limpio, maduro. Y aunque aún quedaban pasos por dar, sabía que ya no había vuelta atrás. Porque cuando una mujer deja de fingir, no hay nada que pueda devolverla al lugar donde se traicionó a sí misma. Cuando dejé de fingir, no sentí alivio inmediato, sino un vacío nuevo. No era un vacío doloroso, era un vacío limpio, como una habitación recién desocupada. Y ese vacío necesitaba tiempo para convertirse en hogar. Empecé a notar cómo todo lo que antes me exigía esfuerzo ahora se volvía innecesario. Ya no había que sostener conversaciones, ni medir gestos, ni anticipar silencios. La energía que durante años había sido drenada por la espera empezaba a regresar lentamente, y con ella regresaba algo que había olvidado, la capacidad de estar sin tensión. Caminaba, respiraba, pensaba, sin sentir que algo estaba a punto de romperse. Esa tranquilidad al principio me asustó. Porque había vivido tanto tiempo en estado de alerta que la calma se sentía extraña, casi peligrosa. Pero poco a poco aprendí a confiar en ella. Él empezó a percibir que ya no había nada que recuperar. No porque yo se lo dijera, sino porque el vínculo ya no respondía. Lo que antes funcionaba dejó de hacerlo. Los gestos, las palabras, las rutinas, ya no tenían efecto. Y cuando un vínculo deja de responder, muere solo. Vi en sus ojos la confusión de quien llega tarde a una verdad que se gestó durante años. Intentó hablar, explicar, acercarse, pero yo ya no estaba disponible para ese diálogo. No por dureza, sino por coherencia. Había pasado años sosteniendo una verdad que no podía decir, y ahora no iba a sostener una conversación que ya no necesitaba. El cierre no fue una discusión, fue una ausencia sostenida. Empecé a ordenar mi vida con una claridad que nunca había tenido. No solo cosas, sino prioridades. Elegía con calma, sin urgencia, sin culpa. Ya no había que negociar con el miedo, porque el miedo había perdido su lugar. Me sorprendía a mí misma tomando decisiones simples con una firmeza que antes me parecía imposible. Y esa firmeza no era rigidez, era respeto. Respeto por todo lo que había soportado, por todo lo que había callado, por todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí. Cada paso que daba era una confirmación de que no estaba huyendo, estaba regresando. La liberación no fue ruidosa, pero fue profunda. Empecé a sentirme completa sin necesidad de explicar nada a nadie. La historia que había vivido ya no me definía, pero tampoco la negaba.
Era parte de mí integrada, comprendida, cerrada. Y esa integración me daba una fuerza tranquila, madura, estable. Entendí que no todo final necesita justicia, ni equilibrio, ni compensación. Algunos finales solo necesitan conciencia. Y yo había alcanzado esa conciencia después de años de espera. Había pagado un precio alto, sí. Pero no inútil. Porque ese precio me había llevado a un lugar donde ya no me traicionaba a mí misma. Y esa era la única victoria que importaba. Miré hacia atrás una última vez, no con nostalgia, sino con respeto. Y luego seguí adelante sin mirar de nuevo. Porque el pasado, cuando se comprende, deja de llamar. Y yo ya no escuchaba su voz. Estaba ocupada construyendo una vida donde el silencio ya no era estrategia, sino paz. Hubo un día, no especial, no simbólico, en el que me di cuenta de que ya no pensaba en él al despertar. La ausencia de ese pensamiento fue tan clara que me detuve a respirar, como si acabara de cruzar una frontera invisible. Durante años cada mañana había comenzado con un cálculo, una evaluación silenciosa de lo que debía sostener, callar o fingir. Ese día no. Ese día mi mente estaba en silencio. Y ese silencio no era vacío, era espacio. Un espacio nuevo, limpio, disponible. Fue entonces cuando entendí que la liberación no llega como una explosión, sino como un olvido. No el olvido de los hechos, sino el olvido de la carga. Lo que pesa no es lo que ocurrió, sino lo que seguimos sosteniendo. Y yo ya no sostenía nada. Empecé a vivir con una ligereza que me sorprendía. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no estaba dividido. Ya no había dos versiones de mí peleando por sobrevivir. Había una sola, presente, entera. Esa unidad me devolvió una energía que no recordaba. Caminaba con más calma, hablaba con más claridad, elegía con más firmeza. Y esa firmeza no necesitaba explicaciones. Era evidente incluso para mí. Me di cuenta de que había pasado años entrenándome para este momento sin saberlo. Cada silencio, cada espera, cada noche difícil había sido una forma de construir esta mujer que ahora podía sostenerse sola sin miedo. Empecé a revisar mi historia con una mirada nueva, no para juzgarla, sino para comprenderla. Vi con claridad que la traición no había sido lo más doloroso. Lo más doloroso había sido el tiempo que pasé negando mi propia verdad para mantener una paz falsa. Y esa comprensión me liberó de la culpa que no sabía que cargaba. Porque muchas veces creemos que fallamos por quedarnos, cuando en realidad nos quedamos porque todavía no sabíamos irnos. Yo ya sabía. Y saberlo era suficiente. La madurez llegó sin discursos. Llegó en la forma en que me trataba a mí misma, en los límites que ponía sin explicaciones, en las decisiones que tomaba sin pedir permiso. Dejé de necesitar que el pasado fuera diferente. Dejé de necesitar que alguien entendiera. Dejé de necesitar que el dolor tuviera sentido para otros. Bastaba con que lo tuviera para mí. Y lo tenía. Todo lo que había vivido me había llevado exactamente hasta este lugar. Un lugar donde no había rencor, ni deseo de revancha, ni necesidad de cerrar cuentas. Solo había aceptación. Y la aceptación es el acto más alto de libertad. Empecé a sentir respeto por la mujer que fui. No lástima, no vergüenza, no arrepentimiento. Respeto. Porque había sostenido lo imposible sin perder la dignidad. Había esperado sin endurecerme. Había callado sin desaparecer del todo. Y ahora podía soltar sin destruir nada. Comprendí que no todas las historias se cierran con ruido. Algunas se cierran con silencio, con una respiración profunda, con un paso adelante que nadie ve, pero que lo cambia todo. Y yo estaba dando ese paso. Sin testigos. Sin aplausos. Sin miedo. Sabía que la parte 04 de mi historia no sería una reconstrucción material, sino una reconstrucción interna. No se trataría de empezar de cero, sino de empezar desde mí. Y esa diferencia era inmensa. Porque una mujer que vuelve a sí misma después de años de espera ya no necesita huir, ni probar, ni demostrar. Solo necesita vivir.
Y yo por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para hacerlo. Con el paso de los días, empecé a notar algo que no había sentido en años: estabilidad. No una estabilidad externa, sino interna. Ya no había altibajos emocionales, ni pensamientos circulares, ni momentos de duda que me devolvieran al pasado. La traición había dejado de ser un punto de referencia. Ya no organizaba mis decisiones alrededor de lo que había ocurrido, ni de lo que podría ocurrir. Organizaba mi vida alrededor de lo que era verdadero para mí en ese momento. Y esa verdad era simple: estaba en paz. Una paz sobria, sin euforia, sin promesas, sin fantasías. Una paz adulta construida después de atravesar lo más difícil sin perderme del todo. El pasado empezó a desdibujarse no porque lo olvidara, sino porque ya no lo necesitaba para explicarme. Las escenas que antes regresaban con fuerza ahora aparecían como recuerdos lejanos, sin carga, sin urgencia. Podía mirarlos sin sentir el cuerpo tensarse, sin sentir el impulso de corregir nada. Y ese fue el indicador más claro de que el proceso estaba completo. Porque cuando un recuerdo deja de doler, deja de gobernarte. Empecé a sentir gratitud, incluso por haber tenido la paciencia que tuve. No porque hubiera sido fácil, sino porque me había llevado a conocerme de una forma que nunca habría conocido de otra manera. La espera me había enseñado a escuchar, a observar, a sostener, pero también me había enseñado a soltar. Y ese aprendizaje era irreversible. El vínculo, ya inexistente, se volvió irrelevante. No necesitaba cerrar nada más, ni hablar nada más, ni entender nada más. Todo estaba claro. Él había seguido su camino, yo había elegido el mío, y esos caminos ya no se cruzaban ni siquiera en el pensamiento. Comprendí que la verdadera separación no ocurre cuando dos personas se distancian, sino cuando dejan de necesitar explicarse. Y yo ya no necesitaba explicarme. Mi vida empezaba a sentirse coherente de nuevo, alineada, simple. Esa simplicidad era el mayor regalo después de años de complejidad emocional. Empecé a construir días que no giraban en torno a nada que tuviera que ver con el pasado. Días sin vigilancia, sin cálculo, sin actuación. Días donde podía ser espontánea, imperfecta, presente. Volví a sentir el cuerpo ligero, la mente clara, la respiración profunda. Y esa sensación me recordó algo fundamental: vivir no es resistir. Yo había resistido durante años, y ahora estaba viviendo. Esa diferencia era todo. Sabía que el final estaba cerca, no como un cierre abrupto, sino como una integración completa. Todo lo que había vivido encontraba ahora su lugar dentro de mí. Ya no era una herida, ni una historia pendiente, ni un secreto pesado. Era experiencia. Y la experiencia, cuando se integra, se convierte en sabiduría. Empecé a reconocerme en esa sabiduría, en esa forma nueva de habitar mi vida sin miedo, sin prisa, sin necesidad de controlar nada. La mujer que fingió durante años había cumplido su misión. Y ahora podía retirarse en paz, dejando espacio a la mujer que había aprendido a elegirse sin condiciones. Hubo un momento en que comprendí que ya no necesitaba seguir avanzando para demostrar nada. Había llegado. No a un lugar físico, sino a un estado interno que durante años me había parecido imposible: coherencia. Todo en mí estaba alineado. Lo que pensaba, lo que sentía, lo que hacía, ya no se contradecía. Y esa coherencia era la señal más clara de que la espera había terminado por completo. Ya no había esfuerzo, ni lucha, ni resistencia. Solo presencia. Y esa presencia era el verdadero final de la historia que había comenzado con un silencio forzado, y había terminado con una verdad habitada. Empecé a mirar hacia atrás sin dolor, sin nostalgia, sin necesidad de corregir nada. Cada etapa tenía ahora su sentido, su lugar, su tiempo. La mujer que fingió no saber había sido necesaria. La mujer que esperó había sido valiente. La mujer que se cansó había sido honesta. Y la mujer que ahora estaba de pie era libre. No libre porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de perderse. Y esa diferencia era inmensa. Comprendí que no todas las batallas se ganan enfrentando, algunas se ganan resistiendo hasta que ya no hace falta resistir más. Yo había resistido lo suficiente.
Ahora podía soltar sin miedo. El pasado ya no me hablaba. Y si alguna vez lo hacía, era con una voz suave, sin urgencia, sin reclamo. Había dejado de ser un peso para convertirse en un recuerdo integrado. Ya no necesitaba protegerme de él, porque ya no tenía poder sobre mí. Esa sensación de neutralidad era nueva, y profundamente liberadora. Porque la neutralidad no es indiferencia, es paz. Y la paz, después de tanto ruido interno, se sentía como un regalo que no iba a desperdiciar. Sabía que la última parte de mi historia no sería una ruptura, sino una reconstrucción. No una huida, sino un regreso. No un final ruidoso, sino un cierre maduro. Todo lo que vendría después ya no estaría marcado por la traición, sino por la elección consciente de vivir de otra manera. Y esa elección ya estaba hecha. No necesitaba pruebas, ni palabras, ni testigos. Estaba completa. Respiré hondo y seguí adelante. Sin mirar atrás. Sin miedo. Sin necesidad de justificar nada. Porque cuando una mujer se elige después de años de silencio, ya no hay nada que la detenga. La historia que comenzó con una traición terminaba con algo mucho más fuerte, una identidad recuperada. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también tocó algo en ti. Quédate para la última parte donde descubrirás cómo se reconstruye una vida después de haber esperado tanto, y porque este final no es una victoria, sino una liberación definitiva. Hay finales que no se sienten como un cierre, sino como una respiración profunda después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Así comenzó mi última etapa. No con una ruptura ni con un cambio visible, sino con una sensación nueva en el cuerpo, espacio. Espacio para pensar, para sentir, para decidir sin miedo. Después de años de espera, de silencio y de sacrificio emocional, por fin podía escucharme sin interferencias. Y esa escucha fue el inicio de la reconstrucción más importante de todas, la mía. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí no se trata de lo que perdí, sino de lo que recuperé después de fingir durante tantos años. La reconstrucción no fue inmediata ni espectacular. No desperté un día sintiéndome renovada, ni cambié mi vida de un momento a otro. Fue un proceso lento, casi invisible, como todo lo que es verdadero. Empecé por lo básico, ordenar mis días sin urgencia, elegir mis silencios, permitir que el cuerpo descansara sin culpa. Me di cuenta de que había vivido tanto tiempo en modo supervivencia que no sabía cómo era vivir sin tensión. Aprender a estar en calma fue un aprendizaje en sí mismo. Hubo días en los que me sentía perdida, como si ya no supiera quién era sin la espera. Pero no era pérdida, era espacio. Y el espacio, aunque al principio incomoda, es el lugar donde todo puede volver a crecer. Empecé a reconstruirme desde adentro. No necesitaba cambiar de lugar, ni de nombre, ni de vida. Necesitaba cambiar de relación conmigo. Volví a escuchar mis gustos, mis límites, mis deseos. Cosas pequeñas que había silenciado durante años empezaron a volver, la curiosidad, el placer, la risa espontánea, el descanso sin culpa. Y cada una de esas cosas era una victoria silenciosa. No sobre nadie, sino sobre la versión de mí que había aprendido a vivir en escasez emocional. Comprendí que la traición no me había quitado todo, pero sí me había enseñado a vivir con menos de lo que merecía. Ahora estaba aprendiendo a darme más. El pasado ya no era una amenaza, pero tampoco un fantasma. Era parte de mi historia, integrada, comprendida, cerrada. No necesitaba revisarlo ni explicarlo. Estaba ahí como una cicatriz que ya no dolía. Empecé a sentir una madurez nueva, una firmeza tranquila que no necesitaba validación. Ya no buscaba respuestas afuera, porque las había encontrado dentro. Y esa autonomía emocional era el mayor regalo de todo el proceso. Porque una mujer que se sostiene sola ya no teme perder nada. La vida empezó a sentirse simple de nuevo. Y la simplicidad, después de tanta complejidad emocional, era un lujo. Elegía con calma, hablaba con claridad, descansaba sin culpa. Ya no vivía anticipando el dolor ni preparando defensas. Vivía presente. Y esa presencia era el verdadero final feliz, aunque no se pareciera a los finales que nos enseñaron a desear.
No había celebración, ni aplausos, ni justicia externa. Había paz. Y la paz, después de tantos años, era más que suficiente. Con el paso de los días, la reconstrucción empezó a volverse tangible. No en grandes cambios, sino en decisiones pequeñas que antes parecían imposibles. Empecé a decir no sin culpa, a elegir sin justificarme, a retirarme de espacios donde ya no me sentía en casa. Descubrí que la libertad no siempre se siente como entusiasmo, sino como coherencia. Era la primera vez en años que mis decisiones no venían acompañadas de miedo. Y esa ausencia de miedo era la señal más clara de que algo profundo había cambiado. Ya no me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, me preguntaba si estaba siendo fiel a mí. Y esa pregunta por primera vez tenía una respuesta clara. Empecé a habitar mi vida con una presencia distinta. Ya no estaba pendiente de cómo me veían, ni de si agradaba, ni de si cumplía expectativas. La mirada externa había perdido importancia. Y cuando la mirada externa pierde poder, el mundo se vuelve más amplio. Empecé a notar detalles que antes no veía, la luz de la mañana entrando por la ventana, el silencio de una casa tranquila, el placer de caminar sin prisa. Cosas simples que durante años habían sido invisibles porque mi mente estaba ocupada sosteniendo lo que no se podía sostener. Ahora, sin esa carga, todo parecía más nítido, más real. La madurez no llegó como una revelación, llegó como una calma que no se iba. Ya no había urgencia, ni ansiedad, ni necesidad de cerrar nada más. Comprendí que el cierre no es un acto, es un estado. Y yo estaba en ese estado. Podía pensar en el pasado sin tensión, podía imaginar el futuro sin miedo, podía estar en el presente sin querer huir. Esa capacidad de estar era el resultado de todo lo que había soportado. La espera, que durante años había sido un sacrificio, ahora se mostraba como un proceso de preparación. No para aguantar más, sino para no volver a traicionarme nunca. Empecé a reconstruir relaciones desde otro lugar. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Me rodeaba de personas que respetaban mis silencios, mis límites, mis tiempos. Y eso era nuevo. Porque durante años había aprendido a adaptarme a los demás. Ahora los demás se adaptaban a mí, o simplemente no estaban. Y esa selección no era dureza, era amor propio. Un amor propio que no necesitaba proclamarse, porque se notaba en cada decisión. A veces pensaba en todo lo que había perdido esperando. Y lejos de doler, esa reflexión me hacía sentir gratitud. Porque si no hubiera pasado por todo eso, no estaría aquí. No tendría esta claridad, esta calma, esta firmeza. Comprendí que no todo dolor es inútil. Algunos dolores nos llevan exactamente al lugar donde debemos estar. Y cuando eso ocurre, dejan de ser heridas para convertirse en cimientos. Yo estaba construyendo sobre esos cimientos una vida que no necesitaba demostraciones, ni promesas, ni sacrificios ocultos. Solo necesitaba presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente presente en mi propia vida. La integración fue silenciosa, pero definitiva. No hubo un día exacto en que pudiera decir, ya está, porque ese momento había ocurrido poco a poco, en gestos tan pequeños que nadie los habría notado. Y sin embargo yo los sentía todos. Sentía cuando ya no necesitaba explicar mi historia, cuando ya no necesitaba justificar mis decisiones, cuando ya no necesitaba que el pasado tuviera otro final. La historia estaba completa tal como había sido. Y esa aceptación me dio una paz que no había conocido antes. Porque aceptar no es resignarse, es dejar de luchar contra lo que ya no existe. Empecé a entender que el verdadero daño no había sido la traición, sino el abandono de mí misma que vino después. Y al entenderlo pude perdonarme. No a él, no a la situación, sino a mí. Por haber esperado, por haber callado, por haber sacrificado. Me perdoné por haber hecho lo que pude con lo que sabía en ese momento. Y ese perdón fue el acto más liberador de todos. Porque mientras no nos perdonamos, seguimos atrapadas en el pasado, incluso cuando creemos haberlo superado. Yo ya no estaba atrapada. Estaba presente. El sentido de todo lo vivido empezó a ordenarse como piezas que finalmente encajan.
Comprendí que la espera no había sido debilidad, sino un proceso de aprendizaje. Que el silencio no había sido cobardía, sino protección. Que la paciencia no había sido resignación, sino preparación. Y esa relectura de mi propia historia me devolvió la dignidad que durante años había puesto en pausa. Ya no me veía como alguien que soportó demasiado, sino como alguien que aprendió a sostenerse a sí misma en condiciones extremas. Y ese reconocimiento era poderoso. La vida, ahora, se sentía ligera. No perfecta, no fácil, pero verdadera. Empecé a hacer planes sin ansiedad, a soñar sin miedo, a imaginar sin restricciones. Ya no estaba limitada por lo que había sido. Estaba abierta a lo que podía ser. Y esa apertura era un regalo que solo se recibe después de haber cerrado de verdad. Cada día era una confirmación de que había tomado la decisión correcta, aunque no hubiera testigos, aunque no hubiera aplausos. La coherencia era suficiente. Miraba a mi alrededor y sentía una gratitud profunda por lo simple. Por los momentos tranquilos, por las conversaciones honestas, por los silencios cómodos. Había aprendido a valorar la estabilidad no como aburrimiento, sino como libertad. Porque solo cuando no hay guerra interna se puede descansar de verdad. Y yo estaba descansando por primera vez en años. El cuerpo lo sabía, la mente lo sabía, el alma lo sabía. La historia que había comenzado con una traición terminaba ahora con algo más fuerte, una reconciliación conmigo. Y esa reconciliación no necesitaba ser contada, solo vivida. Sabía que quedaba un último tramo, no para cerrar, sino para afirmar. Afirmar que todo lo vivido tenía sentido. Afirmar que el sacrificio no me había destruido. Afirmar que la espera había terminado para siempre. Y esa afirmación estaba lista para ser pronunciada en silencio, como todo lo que había sido verdadero en mi vida. La libertad, al final, no fue un lugar al que llegué, sino una forma nueva de estar en el mundo. No se manifestó como una conquista externa, sino como una coherencia interna que ya no se rompía. Empecé a notar que mis días se construían desde la calma y no desde la reacción. Ya no respondía al pasado, ni me defendía de lo que ya no existía. Vivía desde un centro que antes no conocía. Y ese centro era firme, silencioso, inamovible. Por primera vez en años, mis decisiones no nacían del miedo a perder, sino del deseo de vivir con verdad. Entendí que la espera había terminado no porque algo se resolviera afuera, sino porque yo había dejado de necesitar resolución. La traición, que durante tanto tiempo había sido el eje oculto de mi vida, ya no ocupaba ningún lugar. No la negaba, pero tampoco la cargaba. Era una página leída, subrayada, comprendida. Y cuando una página se comprende, se puede cerrar sin miedo a olvidarla. Esa comprensión me dio una ligereza que nunca había experimentado. No una ligereza superficial, sino una ligereza profunda, de esas que cambian la forma de caminar, de hablar, de mirar el mundo. Empecé a reconocerme en mis actos cotidianos. En la manera en que elegía mis tiempos, en cómo respetaba mis límites, en cómo ya no explicaba mis silencios. Dejé de justificar mi paz. Y ese fue uno de los mayores logros de todo el proceso. Porque cuando una mujer deja de justificar su paz, deja de estar disponible para la violencia emocional, para la manipulación, para la espera sin sentido. Yo ya no estaba disponible para nada que no fuera verdadero. Y esa indisponibilidad era el signo más claro de mi libertad. El pasado, definitivamente, dejó de tener voz. No porque lo hubiera callado, sino porque ya no tenía a quien hablarle. Yo ya no estaba en el mismo lugar. Había cambiado de nivel, de perspectiva, de ritmo. La vida, ahora, no me empujaba, me acompañaba. Y esa diferencia era inmensa. Empecé a sentir que todo lo que había vivido me había llevado exactamente hasta aquí, no como castigo, sino como formación. La formación de una mujer que ya no se abandona para sostener a nadie más. Sabía que el final estaba cerca, pero no lo vivía como una despedida, sino como una afirmación. Afirmación de que había sobrevivido sin endurecerme. De que había esperado sin perder la dignidad. De que había aprendido a irme sin destruir. Y ese aprendizaje era el verdadero legado de mi historia.
No una advertencia, no una lección moral, sino una prueba viva de que la paciencia, cuando se transforma en conciencia, se convierte en libertad. Respiré hondo. Miré mi vida tal como era, sin adornos, sin fantasías, sin miedo. Y sonreí. No por lo que había ganado, sino por lo que había dejado atrás. Porque a veces la mayor victoria no es conquistar algo nuevo, sino soltar lo que ya no nos pertenece. Y yo había soltado todo. El final no fue un momento, fue un estado. Un estado al que llegué después de años de sostener, de callar, de esperar sin saber si algún día todo tendría sentido. Y ahora, al mirar atrás, entendía que sí lo había tenido. No porque la traición se justificara, ni porque el dolor se volviera pequeño, sino porque yo había cambiado. La mujer que fingió no saber ya no existía. La mujer que esperó había aprendido. Y la mujer que ahora vivía era libre. No libre porque hubiera ganado algo material, sino porque había recuperado lo más valioso, su propia voz interior. La vida que reconstruí no era perfecta, pero era mía. Cada decisión, cada límite, cada silencio elegido era una afirmación de que ya no me traicionaba a mí misma. Y esa fidelidad interna era la verdadera reparación. No necesitaba justicia externa, ni explicaciones tardías, ni arrepentimientos. Todo eso habría llegado demasiado tarde. Yo ya había llegado a mí. Y cuando una mujer llega a sí misma, no hay nada que la haga retroceder. Comprendí que el mayor acto de amor no fue haber esperado, sino haber sabido detener la espera. Porque hay esperas que enseñan y esperas que destruyen. Yo me detuve justo a tiempo. Y esa decisión me salvó. Ahora podía mirar al futuro sin miedo, sin cálculo, sin la necesidad de protegerme de todo. Ya no estaba en guerra con la vida. Estaba en diálogo con ella. Y ese diálogo era tranquilo, sincero, posible. Si hoy cuento esta historia no es para señalar culpables, ni para glorificar el sacrificio, sino para nombrar algo que pocas veces se dice: esperar duele, pero elegir sana. Y la sanación no siempre se ve desde fuera, pero se siente en cada respiración. Yo respiraba diferente. Caminaba diferente. Vivía diferente. Porque ya no cargaba una verdad que no podía decir. Ahora vivía mi verdad sin explicarla. Este fue mi final. No espectacular, no ruidoso, no vengativo. Fue un final limpio. Un final adulto. Un final donde nadie perdió, pero yo me recuperé. Y a veces, eso es todo lo que importa. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite recordar que esperar no es para siempre. Suscríbete al canal para más historias de transformación silenciosa, decisiones maduras y libertades que nacen desde adentro. Aquí el silencio también es una forma de poder.